Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de estar aquí todos los domingos con nuestro grupo pastoral, personas de Dios, gente, hombres y mujeres de Dios que realmente aman a Dios y aman a la iglesia. Si es tu primera vez, quiero invitarte que pases a la mesa de los próximos pasos. Hay dos, una en cada esquina. Y ahí puedes dejarnos saber que es tu primera vez, déjanos saber cómo podemos orar por ti. Y aparte de eso, si tienes peticiones de oración, puedes darlas en esa mesa también. O puedes simplemente entregarlas también cuando pase la cesta con las ofrendas. Ahí puedes poner la petición de oración. De la misma manera, el próximo domingo a las 6 de la tarde hay el grupo de matrimonios, el Salón 180. Para los que están en el grupo de matrimonios, por favor háganlo. Si usted necesita consejería matrimonial, le quiero dejar saber que para recibir consejería matrimonial tiene primero que ir a ese grupo, muy importante. Entonces, qué bendición. Y se acerca también la Noche Internacional. Si usted no se ha anotado, forme un grupo de su país, hagan un serrucho o vaca, como quieran llamarlo, y traigan un plato típico de su país para compartir. Mire, el año pasado unieron muchas personas. Estamos esperando este año 500, 1000 y pico, no sé cuántos van a llegar. Eso depende cómo esté el tiempo de las personas, el clima y lo que sea. Pero nosotros sabemos que sean los que vengan, van a recibir palabra de Dios, una buena hospitalidad y una oportunidad para conocer a Cristo. Eso lo sabemos. Y sobre todo, vamos a celebrar a Jesús en nuestras culturas también y en nuestras naciones. Así que anótese, si no se ha anotado, hágalo. La comida es hasta que dure. El año pasado hubieron unos que dijeron muchísimo, otros trajeron un poquito, pero está bien porque la gente pudo probar. Entonces lo importante es eso. Amén. Muy bien, estamos en una serie que hemos titulado a Jesús. Diga conmigo, Jesús. Nombre sobre todo nombre. Y las últimas semanas hemos tocado tópicos un poquito pesados teológicamente, ¿verdad? El domingo pasado nos metimos con Jesús y la Trinidad. Y en tan solamente 40 minutos intentamos hacer algo que toma normalmente un año o más años hacerlo. Y gracias a Dios por su misericordia que nos permitió hacerlo. Y que si salió aquí confundido, no hay problema. Puedes preguntar todo, no ha pasado nada, ¿verdad? Hay mucho tiempo para aclarar cosas. Entonces, pero hoy quiero hablar sobre algo que no es menos importante, pero es un poquito más suave teológicamente. Y es cómo tener una relación con Jesús. Eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos nosotros o pensamos en relaciones con personas, siempre pensamos en alguien que vemos, siempre. Papá, mamá, hermanos, tíos, sobrinos, trabajadores que trabajan con nosotros, empleadores o amigos o vecinos, quien sea. Gente de la congregación que son nuestros hermanos. Pero cuando a veces hablamos de tener relación con Dios para personas y escuchan este concepto por primera vez, se les hace un poquito como alocado. Porque es como que, ¿qué? Dios, ¿quieres ser mi amigo? ¿En serio? ¿Y va a venir aquí a la casa a tomar café conmigo? Pues sí, Dios toma conmigo café todas las mañanas. Porque cuando yo me tomo una taza de café y estoy haciendo la taza que yo llamo la taza teológica o la taza de mi devocional, Dios está ahí conmigo. Y el asunto es que nosotros esperamos siempre tener una relación con personas que sean visibles, y aunque nosotros no vemos a Dios de manera física como nosotros esperaríamos verlo como un familiar, nosotros podemos ver a Dios a través de todo lo que Él ha creado. A través de todo lo que Él ha creado. Y no solamente a través de todo lo que ha creado, sino la forma en cómo Él ha puesto la creación para nosotros. A veces nosotros no vemos a Dios en nuestras vidas, pero Dios está presente antes de nosotros tener un encuentro con Él, porque en un momento donde podíamos haber muerto, nos salvó para que no nos muriéramos. Ahí tú ves la mano de Dios. A veces no comprendemos cuando Dios está presente, simplemente decimos, qué buena suerte. Qué bueno que nos pasó esto. Todo lo que es bueno sale de Dios. Entonces me gustaría decirte una declaración muy importante para mí hoy, y es, lo primero que te quiero decir es que Jesucristo es personal. Jesucristo es personal. Jesucristo no es un ser extraño a distancia sideral que no tiene ningún tipo de relación con su gente. De hecho, la Biblia me enseña a mí que Dios creó en el principio los cielos y la tierra y después creó al ser humano y lo hizo de manera especial. Lo hizo de manera muy especial. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, a las aves del cielo, en las bestias, en la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces la Biblia me dice a mí que Dios creó a la humanidad. Eso es lo que la Biblia me dice. Normalmente, cuando yo hablo con personas
y cuando uno está en un concepto un poquito medio así, como que esto no es verdad, lo primero que le dicen a uno es, primero que nada, tú no puedes probar que Dios existe. Tú no puedes probar que Dios existe. Científicamente no es probable. Segundo, no puedes probar que Dios creó la humanidad. Científicamente no es probable. ¿Entiendes? Pero también tú tampoco puedes probar que Dios no existe. Científicamente no es probable. Y de la misma manera tampoco tú no puedes probar que Dios no creó la humanidad. Científicamente no es probable. Entonces la gente a veces me dice, no, tú hablas de una creación de Dios al ser humano como que si fuéramos especiales. Y en realidad es que nosotros somos producto de una oportunidad en lo que sería quizás un 0,000000000,1 millones % de posibilidades, donde de la nada mecanismos microscópicos empezaron a formularse y de repente empezaron a tener colita, de repente a tener como si fuera un dedito, una cosita, después una patita, después salió el agua, después el agua empezó a caminar, después llegó hasta se convirtió en mono y después salió este galán que está aquí para el frente. Eso llamamos nosotros como la teoría, oiga, ¿la teoría de qué? De la evolución. Hay dos tipos de teoría de evolución, lo que sea macro y micro, y la macroevolución normalmente te va en contra de lo que tiene que ver con la creación especial de Dios por la humanidad. Pero, ¿cómo es que se llama el concepto? ¿La qué? Dígalo conmigo, ¿la qué? ¿La teoría de qué? ¿Usted sabe lo que es una teoría? Algo que no ha sido probado. Eso es lo que es una teoría. A mí me encanta leer ciencia, de verdad que me fascina. A veces me meto unos rollos científicos que son muy grandes para mí. Pero el asunto es que cada 5 años o cada 10 años la ciencia descubre algo nuevo. Y entonces lo que había enseñado por 50 años te dice, descubrimos que no era así. Y descubrimos que estamos equivocados, que es más complejo de lo que pensamos. Entonces nadie tiene problema en creer en algo que cada 5 años se desmiente. A mí eso se me hace tan irónico. Que la gente no tiene problema en creer en algo que tú puedes esperar cada 5 años que te digan que están equivocados. Y yo tengo un conflicto con eso, porque ¿cómo puedo yo creer algo que cada 5 años o cada 10 años me van a decir que están equivocados? Es como que nunca sé lo que es verdad entonces. Entonces la verdad realmente no existe, sino que la verdad estamos descubriéndola constantemente. Cuando tú vas a la Biblia te dice a ti de que Dios creó al hombre de manera personal. Entonces, a veces las personas me dicen, no, esto es ridículo que tú crees que Dios creó al hombre de manera personal, porque es una teoría solamente. Señores, la teoría de la evolución es una teoría. Sencillo. Pastor, no es así porque las universidades nos enseñan. Una de las cosas que a mí me sorprende en las universidades de los Estados Unidos es que te enseñan la teoría de la evolución como si hubiera sido probado. Lea, no se puede probar. Los científicos dicen, Los científicos dicen muchas cosas. Estoy leyendo un artículo que decía que el cromosoma de hombre va a desaparecer. Y todo el mundo asustado. ¡Oh, va a desaparecer! Y después decía, dentro de unos cuantos millones de años. No juegue, chicos. No, ustedes están locos, dije yo. Oh, va a estar yo preocupado porque el cromosoma que me hace a mi hombre va a desaparecer dentro de unos cuantos 5 millones de años. Yo dije, esto sí que están drogados. O sea, estos están fumando una mota, pero la más elevada. Estos andan volando por el espacio sideral, dije yo. Y entonces los científicos todos preocupados porque va a desaparecer el cromosoma, va a tener que nacer un nuevo género. Y yo decía, pero estos tipos están locos. Yo ni siquiera, yo puede ser que me muera a los 60 años. Yo tengo 46 años. Entonces yo me muero a los 60 años. Dentro de unos cuantos años, o a lo mejor llego a los 8, a lo mejor me voy a llegar a los 100. Pero ¿quién está pensando en millones de años? Y ellos están preocupados por eso. Ese es el problema. La ciencia nunca es personal. ¿Tú sabes quién sí es personal? Dios es personal. ¿Tú sabes por qué Dios es personal? Porque la Biblia te dice claramente que cuando Dios nos creó, nos pensó, nos diseñó, a su imagen y semejanza nos hizo. ¿Qué quiere decir imagen y semejanza? Quiere decir que Dios nos creó con la capacidad de tomar decisiones morales, racionales. No es simplemente pensar y hacer, es saber por qué lo haces. Y el conflicto en esto está, y lo que a mí me llama toda la vida la atención en cuanto a esto, es que Dios puso reglas en estas imagen y semejanza. Y las reglas es, del árbol del bien de la ciencia del mal no comerás. Entonces tú vas a Génesis capítulo 2, versículos 15 y 17, te dice, tomó pues
el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y le mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto no podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces, en mis años de ateo, en mis años donde yo no creía en Dios y pues iba a la iglesia porque mis padres eran pastores, no me quedaba de otras porque tenía que jugar el juego de la hipocresía que muchos cristianos juegan, donde realmente no son nada, pero juegan el juego de la hipocresía. Yo me acuerdo que yo luchaba con este concepto y uno de mis argumentos era: pero ¿cómo puede? Es que yo decía, esto es ridículo, decía yo. ¿Cómo puede ser un Dios tan bueno, tan bueno, tan bueno y tan bueno y ponerle a Adán y Eva el árbol para que pequen? Yo decía, esto no tiene sentido. Esto es ridículo, decía yo. Esto no tiene sentido. Pero como Dios es fiel y Dios trabaja con nosotros en nuestras necedades, con los años Dios me ha demostrado a mí algo que yo nunca he leído en un simposio teológico. He pensado en escribirlo y lo voy a decir hoy, lo dije a las 9 de la mañana y he pensado en escribirlo. En lo personal yo creo que el árbol que Dios le está diciendo al hombre que no coma es importante que estuviera hecho. Pues la gente siempre dice: pero ¿cómo puede Dios crear un árbol y decirle no comas? Van a fallar, ¿qué van a hacer? Eso está mal, ¿qué clase de Dios es este? Déjame explicarte. No puede haber imagen de Dios en ti con la capacidad de hacer acciones morales si no le da oportunidad de hacer lo malo. ¿Me explico o no me explico? ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, yo necesito comprender esto. La tentación es importante para que la imagen de Dios sea comprobada que existe en ti. Si no hay la capacidad de hacer lo malo, entonces tú no tienes la capacidad racional de hacer el bien. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Entonces, ese arbolito que parece sadístico de parte de un padre que agarra y pone un cuchillo para que muchito se corte, no es nada sadístico. Es Dios dejándote saber que tú eres responsable de tus acciones. Y es Dios dejándote saber que hay un libre albedrío. Los científicos hoy en día discuten si hay un libre albedrío o no. Hay dos teorías. La teoría de que sí la hay y la última teoría que se está moviendo mucho, en que el libre albedrío es producto de enlaces cuánticos en el universo. Es decir, tú no haces nada por ti mismo, sino que la física cuántica produce lo que tú vas a hacer. Si usted lo logra entender, bueno, y si no, no ha pasado nada. Nadie entiende eso, ni ellos mismos lo entienden. El asunto es que en medio de estas cosas yo tengo que comprender lo siguiente. Yo tengo que comprender que la imagen de Dios en mi vida me hace responsable de mis acciones. Si no hubiera ese arbolito en el medio del campo, yo no fuera responsable de mis acciones. Entonces, ese arbolito me hace saber a mí que Moisés Bejarano es responsable de sus acciones. Por lo tanto, puede ser juzgado, por lo tanto, puede ser recompensado, por lo tanto, puede liderizar, por lo tanto, puede caer, por lo tanto, puede ser buen padre o puede ser mal padre, o buen pastor o mal pastor, o buen esposo o mal esposo, o buen hijo o mal hijo. Y esto tenemos nosotros que comprender. Entonces, cuando leemos sobre la creación de Dios, sobre la humanidad, es especial. Dios no te creó de una manera impersonal. Dios te creó de una manera personal. Tan personal que te dio la esencia de ser persona racional. Y eso es importante. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? ¿No me estoy explicando? Sí, ok. Entonces, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Esto es bien importante. Pero después en Génesis capítulo 3 pasó lo que pasó con nosotros cuando nuestro papá nos dijo: ya tú eres adulto, haz lo que tienes que hacer. Fallamos. ¿Usted se acuerda cuando usted se le dio la luz verde para hacer lo que usted tenía que hacer? ¿Cuántos errores no cometió usted? Entonces, en Génesis capítulo 3, versículos 6 al 7 te dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Entonces, en el lugar donde Dios los había puesto a ellos a ser de bendición, y los había puesto a ellos a ser de gran llenura y todo lo demás, ahí fallaron. Ahí demostraron que tenían la imagen de Dios para tomar decisiones morales de la manera equivocada. Y pues pasó algo. La inocencia fue rota, la capacidad de amor fue rota, la capacidad de tomar las acciones fue rota, y lo que empezaron fue echarse la culpa uno al otro.
Y empezaron las peleas. Pero sin importar la caída de la humanidad, este Dios personal busca seguir teniendo una relación con nosotros. Sin importar que Adán y Eva o que nosotros sigamos rompiendo eso, Dios sigue buscando tener una relación con nosotros. Y lo hace a través de profetas, a través de la palabra, a través de líderes. En ocasiones lo hizo con sueños, lo hizo con visiones. Lo hace en que estás parado en el planeta Tierra. ¿Tú sabes a qué velocidad se mueve el planeta Tierra a través del espacio sideral? ¿Alguna vez te has puesto a buscar eso? Se mueve a 67,000 millas por hora. Alguien no va a dormir esta noche pensando en esto. El pastor dijo, y yo estoy aquí durmiendo. Cierra los ojos, tranquilo, no ha pasado nada. Todos los que están montados ahí no pasa nada. En kilómetros son 107,000 kilómetros por hora que se mueve el planeta Tierra. Mira, no hay autopista, no hay policías para poner ticket, no hay cinturón de seguridad. Entonces, tú me vas a decir a mí que Dios no es personal. Con un planeta yendo alrededor del espacio sideral a 67,000 millas por hora y no chocamos con nada. Mientras hay explosiones por todo el universo. Entonces, esto es inercia. La oportunidad del 0,1% que esto no pase. Pero no hay un Dios personal. Lo que es pura evolución y ciencia. Y no hay un Dios personal. Mire, para que la raza humana exista en este planeta como existe, tiene que existir un Dios personal. Si no, estuviéramos todos embromados. Y yo tengo que comprender todo esto, pero el pecado me aleja a mí de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios cuando el pecado nos alejó de Él? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Nos desechó, nos botó, se deshizo de nosotros, que es lo que merecíamos realmente. No, Dios actuó como un padre cuando un hijo falla. Yo he tratado con padres que tienen a sus hijos encarcelados por 20, 30 años, y ellos van a visitarlos todo el tiempo en las cárceles y hacen un asunto de cosas, y a veces cuando están hablando conmigo me dicen, ¿cómo deseo abrazarlo y amarlo? Aunque el muchacho mató a alguien, aunque el muchacho violó a alguien, aunque el muchacho robó y hizo cosas malas. ¿Por qué? Porque el amor de un padre y de una madre es incondicional. Diga conmigo, incondicional. Y esto yo tengo que comprenderlo. El amor de un padre o una madre es incondicional. Entonces lo que ocurre es que cuando tú vas a Juan capítulo 1, versículo 14, te dice la personal que Dios es con nosotros. Te dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios envía a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se humana a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios no tenía nada que hacer y estaba preocupado porque tiene tanto tiempo en sus manos, como mantener el universo no es nada difícil. Entonces, como el tipo no tiene nada que hacer y está ocupado, no está ocupado, entonces Él dijo, voy a humanarme para tirarme otra carga encima. No, Él lo hizo porque la única forma de redimir a su creación era hacerse parte de la creación y morir como hombre para salvar a la creación. Y fue lo que Él hizo. Entonces, lo hace porque me ama. La única razón por la cual Jesucristo se emanó fue para morir por los pecados de nosotros, para salvarnos a través de su muerte y su resurrección. Por eso es que lo hizo. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 17, te dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Jesucristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces, Jesús se tuvo que hacer como nosotros para tener una transformación en nuestras vidas. Entonces, el pecado me aleja de Dios. El pecado me hace que la imagen de Dios en mí se corrompa. Y eso es lo que Satanás quiere hacer. Satanás no quiere que tú seas conforme a la imagen de Dios. Satanás quiere corromper la imagen de Dios y hacerla conforme a Él, porque Él también tiene imagen de Dios, porque Él también tiene capacidad de pensar y de tomar decisiones. Pero ¿qué hizo Él? La corrompió y se convirtió en Satanás. Entonces, Satanás quiere que nosotros también seamos corrompidos. Entonces, nuestras acciones morales, que ya no pueden ser tan morales si hemos caído, ya no amamos al prójimo que tenemos que amarlo, ahora Cristo viene a restablecerlo. ¿Cómo sé yo que Cristo lo hace? Él llevó mi culpa. ¿Cómo llevó mi culpa? En Romanos capítulo 5, versículos 7 al 8 te dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es personal. Esto es personal. Entonces, yo tengo que hacerme la pregunta, ¿qué clase de Dios es nuestro Dios que se humanizó para morir y llevar las consecuencias de nuestras fallas?
O sea, ¿qué clase de Dios es tú? Porque en la historia de la humanidad, de las religiones y en la historia de las filosofías, no hay ni un solo Dios que se haya humanado para morir por su pueblo y llevar la culpa de su pueblo. En la historia de los griegos, los dioses se humanaban, pero era para tener sexo con mujeres, embarazarlas, matar gente y cosas de tipo. En la historia bíblica, Cristo Jesús se humana para morir por su pueblo y salvarlo. Esto es muy interesante. Entonces, yo tengo que comprender que Dios nos creó, nosotros desobedecemos y Jesús lleva nuestra culpa. Este concepto de culpa que Jesucristo lleva por nosotros, lo hace a Él nuestro amigo fiel, lo hace a Él nuestro Salvador, lo hace a Él el que murió por nuestros pecados y el que tomó el lugar en mi sitio, en mi lugar. Y es el que hace que yo tenga una relación con el Padre, porque la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces yo puedo llegar a la presencia de Dios a través de Jesús. En Apocalipsis Jesucristo te dice lo mismo, te dice en Apocalipsis 21, versículos 3 al 6, te dice: y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, que es tabernáculo donde Dios habita, ¿verdad? Con su pueblo. Tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, lo que la Biblia me está diciendo a mí es que Dios es un Dios personal. Dios quiere tener una relación contigo y conmigo. Ha hecho todo lo que tiene que hacer. Envió a Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario y Él sigue haciendo lo que tiene que hacer. Y te dice que no habrá más llanto, que no habrá más estas cosas. Entonces lo primero que yo quiero que nosotros comprendamos es que Dios es un Dios personal. Di conmigo, Jesús es personal. Es personal. La segunda cosa es, Jesús te hace la invitación. Jesús te hace una invitación. Porque Él es un Dios personal, una persona personal, Él te hace la invitación. ¿Para qué te hace la invitación? En Mateo capítulo 4, versículo 19, hablándole a un grupo de personas en la sociedad que nadie quería, los pescadores, que en la escala de lo que era inferior socialmente estaban quizás en el nivel número 2, porque había uno que era primero, número 2, número 3 más o menos, porque estaban los leprosos, después estaban los que eran muy, muy pobres, que no tenían ni trabajo ni nada, después venían los pescadores. Y ellos estaban en esa escala aproximadamente. Era gente honrada, pero no era gente letrada ni nada por el estilo. Y Cristo le dice a ellos, y les dijo en Mateo 4, 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, a Jesús no le importa si tú tienes una carcachita, un carro destrozado, que tienes que meter los pies por el hueco para empujarlo para que se mueva. A Dios no le importa lo que tú hayas hecho que está mal. A Dios lo que le importa es tu corazón. Y a Él lo que le importa es tener una relación contigo donde ese corazón destrozado, roto, ese corazón arrogante, ese corazón mentiroso o ese corazón que está en muy buenas condiciones pueda ser restaurado, mejorado, cambiado o lleno de su amor. Eso es todo lo que le importa. Entonces Jesucristo no escogió a lo mejor de la sociedad, Él escogió a lo que la sociedad llamaba como escoria, por lo menos escogió a Mateo. ¿Quién era Mateo? Un publicano. ¿Qué era publicano? Una persona que hacía ¿qué? Colectaba impuestos. ¿Y qué tenía que ver con la colección de impuestos? Todo el mundo odiaba a los colectadores de impuestos. ¿Y quién llama a Jesucristo? A un colectador de impuestos. Entonces, eso me hace saber que la invitación es bastante abierta. La invitación no tiene límite. O sea, Él no te va a llamar a Bill Gates o a Elon Musk, o te va a llamar a Trump y a Biden para que venga a comer con Él, o a la Harris para que venga a sentarse con Él solamente. Él te invita a toda persona que Él vea. Yo morí por ti y yo quiero hacerte la invitación personal, sin importar tu condición. Pero entonces también invita también a los más vulnerables también. En la época romana había una costumbre que se llamaba como la costumbre de la exposición. La exposición era, si yo era un papá, me había nacido un muchachito y yo no quería tener ese hijo, porque simplemente no lo quería tener, entonces yo agarraba al niño, se lo quitaba a la mamá, me iba a un sitio público o un sitio que estuviera por ahí, en cualquier lugar, y dejaba al niño puesto ahí. Se va como la exposición. Entonces el niño, si alguien lo recogía, pues vivía. Y si el proceso lo recogía y lo hacían esclavo, pues el niño era esclavo. Por eso es que en la historia tú vas a encontrar muchos esclavos que no sabían quiénes eran sus padres. Era producto de la exposición. Y también, si nadie lo recogía, ¿qué cree usted que pasaba con el niño? Moría. Entonces, en una época donde la exposición era practicada entre los romanos, ¿qué es lo que Cristo hace? Sencillo. En Mateo capítulo 19, versículos 13 y 14, esto es lo que Cristo dice. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús le dijo, dejad a los niños venir a mí
y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Corrigió a sus discípulos. Le dijo, señores, las costumbres medias raras que hay por ahí, o esas cosas que los judíos no practicaban, gracias a Dios, pero los romanos sí practicaban, o ustedes pensar que los niños, porque son niños, no tienen ningún tipo de importancia, están equivocados, déjenlo que lleguen a mí. La invitación es para gente sin importancia, para gente que sean importantes, y la invitación es para gente vulnerable también. Y Cristo dice, dejar a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Pero después hace una invitación que yo creo que es la invitación general a todo el mundo. Porque en Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré entonces descansa. Entonces esto es una invitación para todo el mundo. Tú nunca has estado cargado. En algún momento tienes que estar cargado. A lo mejor estás aquí y estás súper cargado. Ahora tú estás aquí y estás pensando si vale la pena vivir o no. A lo mejor estás viendo unas cámaras y tú estás pensando que no tiene sentido la vida. Eso se llama estar cargado. A lo mejor tú estás tan trabajado, que estás tan consumido, tan drenado emocionalmente, que tú estás diciendo, wow, me acuerdo cuando mi vida era buena. ¿Tú sabes cuál es la invitación que Cristo hace a ese tipo de personas? Es decir, a todos nosotros, en un momento, es vengan a mí. ¿Para qué? Para hacerte descansar. ¿Por qué? Porque hay invitaciones que destruyen y hay invitaciones que hacen descansar. Por lo menos, personas que están luchando con drogas hoy en día, 99% de las personas que luchan con drogas hoy en día, ayer los invitó a consumir. Vente, chamo, venezolano ese drogadicto. Vente, chamo. Mira, aquí tienes, la primera es gratis. Uy, estoy volando. ¿Quieres un poquito más? No, vuela más, pues. Ya van 20 años de tu vida y estás luchando con una invitación que no tenías que haber aceptado, pero aceptaste. Lo mismo con los alcohólicos. Los alcohólicos es igual. A veces un familiar tiene 7, 8, 9, 10 años. Tome, mijo, usted es macho, toma, beba. Y usted, ay, mira qué lindo el muchachito, ya está bebiendo a los 11, qué bueno. Como hacía mi abuelito también. El que le pegaba a tu mamá, ese mismo. El que era infiel, ese mismo. El que fue preso por matar, ese también, el mismo. Vas a ser como tu abuelito, qué bueno, como el abuelo. Entonces ahora el pobre hombre ya tiene 40, 50 años y ya tiene toda su vida bebiendo socialmente. El problema es que la sociedad siempre está alrededor de él, porque siempre tiene una cerveza en la mano. O siempre anda borracho. Una invitación fue lo que causó eso. Hay invitaciones indecentes, donde te invitan a ir a un sitio donde tú no dejas ir y estás casado. O soltero también. Y esa invitación te lleva a un muchachito 9 meses más tarde o a un divorcio después. Hay invitaciones que te llevan a la muerte. Hey, Moisés, vente con nosotros. ¿Cuántas veces yo no he hecho funerales de personas que le he dicho, no andes con esa gente? No, pastor, que yo sé lo que estoy haciendo. Si sabes lo que estás haciendo, ¿por qué estás con esa gente? Porque yo sé lo que estoy haciendo. El único problema es que te van a matar. Y después recibe una llamada a las 2 de la mañana. Pastor, mataron a mi hijo. ¿Dónde estaba? Con fulanito de tal. Yo, cónchale, vale. Y después a llorar. Y después a tener que enterrar el cuerpo. Y después a trabajar con la familia que perdió un muchacho por aceptar invitaciones que no son buenas. Hay personas que han perdido sus finanzas por aceptar invitaciones a hacer negocios que no tienen que hacer. Hay personas que han perdido literalmente a los mejores momentos de su vida por invitaciones equivocadas. Hay personas que se han metido en movimientos teológicos extraños por invitaciones también. Entonces, hay invitaciones que destruyen, pero la invitación de Jesucristo no es para destruirte, es para hacerte descansar. Por eso es que en Isaías capítulo 53, esto a mí me llena de su presencia, donde dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Está hablando del concepto de expiación, ¿verdad? Expiación, está dando mi lugar. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, la invitación de Jesucristo es, yo llevé el castigo de tu paz. Déjame entrar. Mi paz quiero darte. Déjame entrar. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Entonces, la tercera cosa que quiero decirte en cuanto a Jesucristo es, y delante de Dios te digo que yo creo esto. Jesús es fiel. Yo creo eso. Mira, yo no te estoy mintiendo, yo creo eso. Jesús es fiel. No importa lo malo que sea, porque el problema es que nosotros fijamos la fidelidad de Dios en base a mis emociones. La mayoría de nosotros movemos la fidelidad de Dios en base a nuestras emociones.
Si tenemos un conflicto, un problema, decimos, es que yo no sé si Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque me siento mal. Yo como pastor me canso de escuchar a veces mensajes donde todo es emociones, 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 emociones. No, las emociones son importantes, no estoy diciendo que son más importantes. Pero ¿qué pasa cuando se te muere a ese esposo tan amado que tú tanto tienes? Porque hay mujeres que se le muere el esposo y la mujer está haciendo una fiesta. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las personas que se le muere el esposo y están súper emocionadas, súper tristes las mujeres? Porque sienten que se murió la media, iba a decir naranja, pero iba a decir la media sandía que tenía al lado de ella. ¿Entiendes? Se te murió a ti tu esposa, una mujer tremenda. Tú me vas a decir que en ese momento tú estás, gracias Dios mío, porque tú eres lo más grande. Mi fe es mentira. En ese momento tú estás pidiéndole, pero bueno chico, ¿cómo te gastas a esa mujer, vale? No puedes llevarte a la vecina que me anda echando la broma encima. Te tienes que llevar a la única que me aguantaba. Mira, mi esposa no está aquí, oíste, que no te escuche. Porque va a agarrar eso, lo va a poner todos los días en la casa, oíste. Entonces, mi esposa se fue a llevar a mi hija a un sitio que tenía que llevarla. El asunto está en que se te muere un hijo. Tú me vas a decir que en el momento de la muerte tú sientes la presencia de Dios inmediatamente. ¿Verdad? Un niño de 4 meses de nacido. Y tú estás feliz, gloria a Dios, el Señor quitó. Mire, los casos de Job son bien extraños, ¿vieron? Son muy extraños, sí ocurren, pero son muy extraños. Entonces, la gente mide la fidelidad de Dios en base a sus sentimientos y sus circunstancias. ¿Tú sabes lo que es fidelidad de Dios? Esta es la fidelidad de Dios. En que Jesús se mantiene fiel a nosotros, aun cuando nosotros fallamos. Eso es fidelidad. La fidelidad de Dios va en el hecho de lo que te dice por lo menos aquí en Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos. ¿Cierto o falso? Cierto. Como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Aquí va la fidelidad de Dios. Mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahí está la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es que Jesucristo llevó mis pecados, llevó mis errores, llevó mis fallas, llevó todo lo que yo no tenía que hacer. Entonces, fe no es solamente sentir, fe es permanecer fiel a Dios aun cuando lo que tú sientes va en contra de lo que tú estás permaneciendo fiel. Métete eso en la cabeza. Métete esto en la cabeza. Pues la gente a veces tiene mucha fe cuando todo va bien. Pero cuando todo empieza a ir mal, entonces Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios no es fiel, la relación de Dios conmigo ya no es personal, lo siento distante. No, así no es la cosa. Mira, si Cristo hubiera basado sus acciones por nosotros en base a sus sentimientos, cuando estaba entonces en la cruz del Calvario, Él no se hubiera bajado de la cruz. Él le dijo a Pedro, guarda tu espada, que soy mandara legiones de ángeles a mi Padre, me las enviara. Pero cuando Cristo estaba orando esa noche, ahí en el huerto, dijo, si te es posible, pasa de mí esta copa, están los sentimientos. Yo no quiero hacer esto. Esto es mucho. ¿Qué hace Jesucristo? Se mantiene fiel. Fiel aquí al propósito del Padre. ¿Qué es lo que hace? Mas hágase tu voluntad. El problema de nosotros somos cristianos que vivimos a veces por pura emoción y creemos que Jesucristo va a trabajar con nosotros en base a nuestra emoción solamente. No, la fidelidad de Dios es que cielo y tierras pasan, pero la palabra de Dios no pasa. La fidelidad de Dios es que en la muerte, en la vida, somos del Señor. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. La fidelidad de Dios es que si muere un hijo, muere un esposo, muere una esposa, puede ir al trabajo o lo que sea, Jesús sigue caminando conmigo. La fidelidad de Dios es que la Biblia te habla a ti, que aún en la muerte va a haber un lugar, porque Él dice que Él fue a ser morada para nosotros y después resurrección para todos los que queden en Cristo Jesús. Esto es fidelidad, Señor. Esto no es sentimiento de emociones. Entonces, Cristo es fiel. Y la Biblia me habla a mí en el libro de Hebreos capítulo 12, me dice que Él corrige a los que Él ama como un padre. Porque la parte de la fidelidad de Dios es el poder corregirme. Ahora, a nadie le gusta que lo corrijan. A nadie. Especialmente cuando la corrección va con verdad. Que a nadie le gusta escuchar la verdad. Y la corrección va directa al grano. A nadie le gusta eso. ¿Y qué hace Dios? Dios viene y a través de su palabra te corrige. ¿Qué hace Dios? A través de un mensaje nos corrige. ¿Qué hace Dios? A través de un grupo pequeño nos corrige, trabaja con nosotros. A través de un mentor, a través de un hijo, de un familiar, a través de crisis nos corrige. Y trabaja con nosotros. Como a hijos nos corrige. Porque Dios es fiel. Y muestra su fidelidad en que Cristo murió por nosotros, siendo aún nosotros pecadores. Entonces,
yo quisiera que nosotros comprendamos que si Jesús es personal, examina tu fidelidad hacia Jesús. Si Jesús es personal, yo te invito a que hoy tú examines tu fidelidad a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no podemos todo el tiempo esperando que Dios se mantenga fiel y nosotros seguir fallando todo el tiempo. ¿Okay? Si Dios es fiel, examina tu fidelidad. ¿Estás siendo la fiel a Dios? Porque la gente siempre te habla de infidelidad de matrimonio. Todo lo que escucho en todas partes, le fue infiel a la esposa, le fue infiel a la esposa. Ajá. Y el tú no darle el tiempo a tu familia no es infidelidad también. No, le fue infiel a la esposa, le fue infiel a la esposa. Eso es lo más importante, fue infiel a la esposa. Claro que es importante ser infiel a tu esposa o a tu esposo, estamos claros. Ajá. Pero el tú trabajar como loco y que tu trabajo sea más importante que tu familia, eso no es infidelidad también. El tú ser egoísta o yo ser egoísta, eso no es infidelidad también. El dejar en la carga a una sola persona en tu familia, eso no es infidelidad. El problema es que nosotros en la iglesia hemos hecho de infidelidad solamente actos sexuales. Pero infidelidad es todo lo que va en contra de una persona cuando tú tenías que estar presente apoyando a esa persona. Y nosotros pensamos que Dios tiene que sernos fieles a nosotros. La pregunta es, si Dios me es fiel, yo tengo que examinar mi fidelidad hacia Él. Aquí va la fidelidad. ¿Estás pasando tiempo con Dios o no estás pasando tiempo con Dios? ¿Estás cuando la tentación viene, agarras del fruto y comes o dejas el fruto ahí y sigues andando tu vida en paz con Cristo? La otra pregunta es, ¿buscas acercarte a Él a través de su palabra? ¿O la palabra simplemente está abierta en el Salmo 91 para evitar que las cucarachas, la chiviripa y los escorpiones y los demonios entren a tu casa como ángulo de protección? Fidelidad, papá, se muestra cuando la fe actúa, cuando tus sentimientos no están presentes, pero tu decisión y tu acción sí lo están. Fidelidad, fidelidad. Si Jesús nos hace la invitación, entonces recíbelo por fe. Recibe a Jesús por fe. La salvación no es por obras, la salvación es por creer en Jesús y por serle fiel a lo que crees en Jesús. Y si Jesús es fiel, entonces sé fiel a Jesús. Te invito a estar en pie. Me gustaría invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen aquí al frente. Si eres compañero o compañera de oración, te invito, por favor, que pases aquí al frente ahorita. Quiero abrir el altar para orar en los próximos minutos. Y mientras nuestros compañeros de oración están pasando al frente, voy a invitar a la iglesia a que incline su cabeza y cierre sus ojos. Si nos estás viendo en las cámaras y este mensaje te ha convencido o te ha hecho pensar y quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal hoy y estás aquí. De paso, ¿hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús como un Salvador personal? Yo voy a hacer una oración en este momento. Esta oración no es mágica, pero si tu corazón está convencido de que Jesús es fiel a tu vida y que tú quieres servirle a Él, yo te invito a que tú hagas esta declaración. Al hacer tú esta declaración, lo que estás haciendo es que estás diciendo, yo voy a vivir para Jesús. Y al decir que yo voy a vivir para Jesús, lo que estás haciendo es, mi vida se va a someter en fidelidad a Jesús. Iglesia, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Si estás aquí y quieres recibir a Jesús como tu Salvador, por favor, haz esta oración conmigo. Si estás en las cámaras, por favor, haz esta oración conmigo. Padre, gracias por haber enviado a Jesús a morir por mí. Hoy te recibo como mi Salvador. Gracias por tu fidelidad. Enséñame a serte fiel. En el nombre de Jesús te pido, Padre. Amén y amén.